compañeros, mi nombre es Cecilia Macías y yo les voy a presentar el tema de fisiología del dolor en el neonato. En el recién nacido, los receptores y vías de transmisión y procesamiento del dolor ya están presentes. Por lo tanto, tenemos que desde la 7ª semana de edad gestacional se va a desarrollar los primeros receptores cutáneos para el dolor. Estos se van a detectar en la región perioral. La 8ª semana será el desarrollo del neocórtex, que va a ser la capacidad del razonamiento lógico y está incluido con la estructura integradora del dolor. En la semana 20 ya se han completado el resto de los receptores cutáneos y mucosos. La semana 30 va a establecer la mielinización de las vías del dolor, tanto en el tronco cerebral como en el tálamo, y finalmente este va a llegar a los tractos nerviosos espinales. Este proceso aproximadamente se va a terminar en la semana 37. Nos menciona también que cuando no hay presencia de la mielinización o que está insuficiente, no implica una ausencia de la transmisión del estímulo doloroso, sino que esta va a ser una transmisión más lenta del mismo. Los receptores nerviosos sensitivos van a estar encontrados a lo largo de los tejidos del cuerpo y están divididos en 5 categorías que a su vez van a recibir y transmitir el dolor. El primero son los receptores mecánicos, que van a estar captando información táctiles, van a ser como la presión, el contacto o la vibración. Los receptores térmicos van a detectar información térmica. Los receptores químicos van a detectar sustancias químicas en el organismo, además de alteraciones bioquímicas que pueden ser en la sangre, como el pH o la saturación de oxígeno. Y los receptores electromagnéticos van a detectar información transmitida por la luz. Esto se va a percibir mediante la retina y también se puede relacionar con información transmitida por el sonido. El último es el dolor o terminaciones de nerviosas libres, que van a detectar lesiones físicas y químicas, pero eso a nivel de tejidos. Respecto a las fibras sensitivas, es decir, la nocicepción, vamos a encontrar a las fibras A delta, que estas son mielínicas y nos va a producir un estímulo rápido. Y por otra parte tenemos las fibras C, que son amielínicas y van a tener un estímulo lento. Respecto al circuito del dolor, vamos a ver que se inicia en los nocireceptores y va a proseguir con las fibras A delta. Estas fibras de A delta se van a las fibras de tipo C. El dolor va a estar transmitido por la médula espinal y esta va a recorrer su parte dorsal. A partir de ahí el dolor puede ser modificado debido a la presencia de otros estímulos periféricos. Esta señal del dolor, en el cual se transmite en el cerebro a través de la vía espinotalamática, en esta va a ocurrir la percepción del dolor. Después de esta sensación del dolor va a llegar hasta el cerebro y esta respuesta emocional puede aumentar o disminuir dependiendo de la intensidad dolorosa que se perciba. Respuestas fisiológicas al estímulo del dolor en el neonato. En esta vamos a encontrar respuestas físicas, bioquímicas y también conductuales. Respecto a las fisiológicas, tenemos alteraciones en la frecuencia cardíaca. Estas van a ser relacionadas con alteraciones hidroelectrolíticas, cardiopatías congénitas e incluso miocarditis. Respecto a las alteraciones en la frecuencia respiratoria, tenemos algunos ejemplos como la taquipnea transitoria o el síndrome de dificultad respiratoria. En el aumento de la presión intracraneal, esta se va a deber posiblemente por alguna hidrocefalia, algún quiste aracnoideo o por neoplasias malignas.
También vamos a tener alteraciones de la tensión arterial, vamos a tener una desaturación del oxígeno, van a presentar náuseas y vómito, va a estar relacionado con la midriasis y va a haber una disminución del flujo de sanguíneo periférico. Respecto a los bioquímicos, tenemos los hipercatabolismo, el hipercortisolismo, la hiperproducción de adrenalina, la hipotaloctinemia y la hipoinsulinemia. Por otra parte, tenemos los conductuales, que son los que más vamos a percibir en el neonato. Estos van a ser como el llanto, el insomnio o la... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melina y yo les voy a hablar acerca de las intervenciones farmacológicas para la prevención y manejo del dolor en el recién nacido. Las metas del manejo del dolor en el recién nacido son minimizar la intensidad, la duración y los costos fisiológicos de la experiencia de dolor, y por el contrario maximizar la capacidad del recién nacido de enfrentarse y de recuperarse de la experiencia dolorosa. Al tratarse de un grupo de edad tan vulnerable como lo son los neonatos, siempre hay que tener en cuenta al momento de considerar el tratamiento del dolor las intervenciones que nosotros ofrezcamos siempre deben de ser, procurar que sean de máxima eficacia contra el menor riesgo. Es importante destacar que siempre deben priorizarse las medidas no farmacológicas, ya que los sistemas del recién nacido pues se encuentran en un estado de inmadurez. Entonces, para el recién nacido, metabolizar los agentes farmacológicos va a ser un proceso más lento y le va a tomar más tiempo en la eliminación del fármaco que está en su sistema. Y como lo vemos en la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de las drogas, pues va a ser también un proceso mucho más lento y, digamos, más complicado. Sin embargo, bueno, cuando los procedimientos son más agresivos, las medidas no farmacológicas deben de ir siempre acompañadas por un tratamiento farmacológico. Esto es para optimizar su acción, y dichas intervenciones se pueden elegir de acuerdo a la escalera analgésica de la OMS, como lo vemos aquí, que va en orden ascendente. En el primer peldaño tenemos el dolor leve, que son los AINES más los adyuvantes. En el segundo peldaño tenemos el dolor moderado, que son opioides menores, AINES y adyuvantes. Y en el tercer y cuarto escalón tenemos el dolor severo con opioides mayores, AINES y adyuvantes. Los AINES son muy importantes en el tratamiento y la prevención del dolor leve o moderado en los neonatos. Los adyuvantes, bueno, son los sedantes más utilizados en las salas de neonatología, son las benzodiazepinas, debido a que sus efectos clínicos incluyen la hipnosis, la disminución de la ansiedad, la amnesia y pues la relajación muscular. Con los analgésicos opioides, estos actúan sobre los receptores específicos localizados en el cerebro, como el hipotálamo y el cerebelo. Los analgésicos no esteroides, como el paracetamol, este es un analgésico usado con éxito después de las 35 semanas de gestación. Los anestésicos locales son útiles, por ejemplo, en bloqueos de los nervios periféricos. Los opiáceos débiles, el problema de estos, de su uso en los recién nacidos, reside en que hay una mayor sensibilidad y serios efectos colaterales como la depresión respiratoria, debido a que el neonato tiene proporcionalmente un mayor porcentaje de su gasto cardíaco, que es distribuido en los tejidos ricos en vasos sanguíneos, como también el cerebro, que además pues tiene una barrera hematoencefálica inmadura, y el centro respiratorio también es inmaduro en el neonato, por lo que va a tardar más en metabolizarse y se va a eliminar más lentamente los fármacos. Los opiáceos enérgicos, como la morfina y el fentanil, son útiles en procedimientos dolorosos y los cuales deben ser aplicados en una infusión continua. El paracetamol es uno de los fármacos más utilizados para dolores leves y moderados. Es también un adyuvante útil para dolores moderados y graves, y habitualmente se combina con otro antiinflamatorio no esteroideo, opioide o en ambos. Además de los fármacos más utilizados en neonatología son el fentanilo, que ya lo habíamos mencionado, el midazolam, la morfina, el metamizol, el tiopental, la EMLA, la ketamina y la bupremorfina. Estos dos últimos son menos utilizados debido a que causan una depresión respiratoria en el neonato, en el recién nacido.
En los neonatos aumenta mucho más la toxicidad que causan los fármacos, por lo que al definir la dosis a utilizar, pues siempre se debe que tomar en cuenta todos estos aspectos y aún así, pues las medidas farmacológicas no dejan de ser una buena opción para disminuir el dolor intenso en los neonatos. Si un recién nacido no recibe un tratamiento adecuado y en forma oportuna, pues tendrá como consecuencia cambios metabólicos y sistemáticos relacionados como lo son la liberación del estrés. Entonces vamos a provocar que el neonato pues sea más susceptible a a infecciones por bajas respuestas del estado inmunológico. Y bueno, en las unidades de atención neonatal, el cuidado debe de ser siempre holístico. Entonces el avance en el cuidado y el manejo del recién nacido pues ha contribuido a un aumento de la supervivencia en neonatos que son sometidos a procedimientos dolorosos. El tratamiento del dolor debe ser elegido pues de forma cuidadosa, basándose siempre en una evaluación integral y esta pues se ha convertido en una parte esencial en los cuidados del neonato. Hola, mi nombre es Lidia y yo les voy a presentar el tema de las medidas no farmacológicas para prevenir y aliviar el dolor en el neonato. Estas medidas tienen la ventaja de no presentar efectos adversos y además presentar beneficios a corto plazo, además de que ayuda a potenciar el efecto de los opioides. Y por otra parte, cuando estas medidas se utilizan en conjunto son mucho más efectivas que cuando se utilizan por sí solas. Un programa efectivo para la disminución del dolor en el neonato debe de incluir la disminución de los procedimientos dolorosos, además de minimizar el estrés ambiental y también aplicar medidas conductuales para disminuir la percepción del dolor en el neonato. A continuación voy a dividir estas medidas en tres: las medidas de prevención, medidas ambientales y medidas conductuales. En la medida de prevención vemos que es importante la planificación. Es muy importante planificar los procedimientos que vamos a efectuar con el fin de hacer esto mucho más fácil y mucho más rápido para disminuir el tiempo en que se aplican estos, evitando y disminuyendo el dolor en nuestro neonato. Por otra parte, es importante reducir los intentos fallidos y que las personas que se encarguen de realizar estos procedimientos tengan la habilidad y la experiencia. Por otra parte, tenemos las medidas ambientales. Estas están dirigidas a disminuir el estrés del recién nacido. Es importante que al realizar algún procedimiento lo manipulemos de manera suave y lenta para evitar lastimarlo. Controlar los estímulos externos, tanto como la luz intensa como los sonidos, van a ser bastante favorables para el descanso de este. Además de agrupar los cuidados e intentar que se realicen respetando los periodos de sueño de nuestros neonatos. Para finalizar, tenemos las medidas conductuales. Una de estas medidas es la musicoterapia. Se ha demostrado que la música y el contacto disminuyen el dolor en el recién nacido debido a la liberación de beta-endorfinas. Por otra parte, también tenemos la medida de contención. Esta medida ha demostrado ser efectiva y se basa en la limitación de los movimientos del neonato. Se van a sujetar ambos brazos y ambas piernas flexionándolas un poco que se queden cerca del tronco, con fin de simular el ambiente uterino. Este procedimiento se va a realizar durante el procedimiento doloroso y 2 minutos después de este. Otra de las técnicas es la succión nutritiva. Esta consta de administrar una sustancia dulce por vía oral. Se va a administrar 24% de sacarosa 2 minutos antes de la intervención dolorosa. Su efectividad es debido a que al percibir el sabor dulce va a estimular la liberación de opioides endógenos. También tenemos la intervención de canguro. Esta se basa en colocar el neonato en la piel desnuda, ya sea del padre o de la madre, y su efectividad es debido a que hay una liberación de colicistocina, un neuropéptido que potencia la actividad de los opioides. Y para finalizar tenemos la lactancia materna. Esta es superior a las otras intervenciones. Está relacionado con el sabor dulce de la leche, además de la liberación de beta-endorfinas. Y por último también tenemos
que interviene el contacto piel con piel. A continuación les vamos a mencionar algunas escalas del dolor neonatal. La primera de ellas será la escala del confort, que esta fue creada en 1992 y actualmente es la más utilizada. Esta escala nos va a indicar parámetros tanto físicos como conductuales y nos menciona en la escala que cuando la puntuación es igual o mayor a 17 puntos, va a haber una necesidad de aumentar la analgesia en el neonato. Primero vamos a tener el estado de alerta. En esta vamos a tener al niño profundamente dormido, que es cuando va a tener los ojos cerrados y va a tener ninguna respuesta al ambiente en el que se encuentre, y vamos a tener una puntuación de 1. Después el ligeramente dormido, que es cuando puede mover la cabeza a los lados y comienza a cerrar los ojos, va a haber una puntuación de 2 puntos. Por otra parte tenemos el somnoliento, que este es cuando va a estar cerrando constantemente los ojos y le vamos a dar una puntuación de 3. Después tenemos el de despierto y alerta, que eso es cuando el niño está sensible al ambiente y vamos a dar una puntuación de 4. Por último tenemos también el de despierto y alerta, pero en esta el niño va a exagerar una respuesta al estímulo y le vamos a dar una puntuación de 5. Por otra parte tenemos la agitación. En esta tenemos como primer característica al niño calmado, es decir, que el niño va a estar sereno y tranquilo y le vamos a dar una puntuación de 1. El ligeramente ansioso le vamos a dar una puntuación de 2. El ansioso, que este es el niño que parece agitado, pero que se puede calmar cuando nosotros le demos algunos cuidados, va a tener una puntuación de 3. El muy ansioso es un niño agitado y difícil de controlar. Este va a tener una puntuación de 4. Y por último tenemos el de pánico, que es cuando hay una pérdida totalmente del control, a la que le daremos una puntuación de 5. Después tenemos el siguiente estadio, que es la respuesta respiratoria en niños con ventilación mecánica. En esta, cuando no tiene respiración espontánea, le daremos 1 punto. Si la respiración tiene respiraciones espontáneas, le vamos a dar una puntuación de 2. Si tiene resistencia al respirador, le vamos a dar una puntuación de 3. Si tiene resistencia al respirador, pero a su vez tiene tos regular, le vamos a dar una puntuación de 4. Y por último, la lucha con el respirador, le vamos a dar una puntuación de 5 puntos. Respecto al llanto en los niños con respiración espontánea, los siguientes apartados son el tranquilo, es cuando no va a haber ningún llanto y va a tener un valor de 1. El llanto ocasional, va a tener una puntuación de 2. Vamos a tener el quejido monótono, que va a tener una puntuación de 3. El llanto vamos a darle 4 puntos y a los gritos le vamos a dar una puntuación de 5. Por otra parte tenemos los movimientos físicos. En a la presencia de que no haya ningún movimiento, le vamos a dar una puntuación de 1. Cuando hay movimientos ocasionales, es considerado de 3 o menos movimientos y le vamos a dar 2 puntos. Respecto a los frecuentes, va a haber 3 o más movimientos y le vamos a dar 3 puntos. Respecto a los vigorosos limitados a extremidades, es decir, que va a moverse un poco de las extremidades de sus brazos, piernas, le vamos a dar una puntuación de 4. Respecto a los vigorosos que incluyen cabeza y tronco, es decir, que mueve su cabeza constantemente o partes de su cuerpo, nos va a indicar una puntuación de 5. Respecto al tono muscular, vamos a tener los músculos relajados y esta nos dará una puntuación de 1. El tono muscular reducido nos va a dar una puntuación de 2. El aumento del tono muscular, es decir, cuando vamos a tener alguna flexión tanto de manos como de pies, vamos a valorarlo en 3 puntos. Vamos a poner también el extremadamente aumentado. En este caso hay mayor rigidez tanto en la flexión de las manos como de los pies y va a tener una puntuación de 4 puntos. Y por último vamos a tener el extremadamente aumentado, que va a haber mayor rigidez en la flexión de manos y de pies y va a tener una puntuación de 5. Por otra parte tenemos la tensión facial. En esta vamos a encontrar cuando el neonato está totalmente relajado y lo vamos a valorar con 1 punto.
Si el tono facial es normal, le vamos a dar 2 puntos. Si el aumento del tono evidencialmente el grupo muscular, le vamos a dar una puntuación de 3 puntos. El tono aumentado en muchos grupos musculares le vamos a dar una puntuación de 4. Y por último, a los músculos faciales muy contraídos, es decir, cuando el neonato hace muecas, le vamos a dar una puntuación de 5 puntos. Escala NIPS, que es Neonatal Infant Pain Scale, NIPS, por sus siglas en inglés. Estas evalúa 6 variables, que es la expresión facial, el llanto, el patrón respiratorio, la postura, que se incluye aquí el movimiento de brazos y sus piernitas, y la excitación. Se le asigna un valor de entre 0 y 2, y en la unidad clínica pues esta evaluación es durante cualquier procedimiento en el recién nacido, que va de las 28 a las 38 semanas de gestación. Aquí, como lo podemos observar, bueno, pues ya lo mencionamos que mide todos estos parámetros, son 6. La expresión facial, que por ejemplo al momento de evaluar nosotros a nuestro neonato, pues vamos a ver, pues nuestro neonato tiene la expresión facial está normal. Pues ¿a qué se refiere con normal? A que no vemos que su carita esté fruncida, que no esté como haciendo gestos. Si lo vemos normal, o sea relajadito, pues le vamos a dar un valor de 0. En cambio, si vemos a nuestro neonato estresado, con el ceño fruncido y haciendo distintas gesticulaciones, pues le vamos a dar el valor de 1. El único que se puede medir 0, 1 o 2 es el llanto. El 1, pues vamos a observar a nuestro neonato sin llanto. En el número 2 va a tener un llanto presente, pero pues va a ser consolable. Y en el número 2, va a ser el llanto presente, va a ser continuo, pero aquí no va a ser consolable. Y así también en el patrón respiratorio, pues si lo observamos normal, le vamos a dar el valor de 0. Y si lo observamos que el patrón respiratorio incrementa y que es irregular, pues le vamos a dar el valor de 1. Y en el movimiento de brazos y piernas, pues es lo mismo, que está en reposo. En reposo quiere decir que está tranquilo, que está relajado, o por lo contrario que hay movimientos que vemos que está inquieto, que no está relajadito, pues le vamos a dar el valor de 1. Y el estado de despierto se refiere a que si nuestro neonato pues está normal o si se despierta constantemente. Y aquí pues vamos a sumar y nos va a dar una puntuación máxima de 7 y una puntuación máxima de 7 nos va a indicar que el dolor es grave. Y si tenemos 0, pues significa que nuestro neonato no va a sentir dolor. Neonatal Pain Assessment and Sedation Scale, NPASS, dolor neonatal, escala de agitación y sedación, mide 8 criterios, que es el llanto, la irritabilidad, el comportamiento, la expresión facial, el tono de extremidades, los signos vitales, la frecuencia respiratoria y cardíaca, la tensión arterial y la oximetría de pulso. Esta tiene una utilidad clínica que evalúa neonatos con dolor agudo y también es empleada para valorar el nivel de sedación. Su puntuación máxima es de 10, aunque en grandes prematuros que son menores de 30 semanas de gestación es más 11. Con una puntuación mayor a 4 se recomienda el empleo de medidas farmacológicas. Y por otro lado, pues se podrá obtener puntuaciones negativas en sedaciones, siendo menores de 10 o menores de 11 en grandes prematuros como el máximo. Entonces concluimos con que cuando son prematuros se le va a sumar siempre 1, por eso va a ser 11 en lugar de 10. Y bueno, como lo vemos, esta escala pues mide tanto la sedación en los pacientes como el grado de dolor. Y aquí pues al momento de medir la sedación nos va a permitir darnos cuenta si nuestro neonato tiene un nivel de conciencia o si está sedado. ¿Para qué? Pues al momento de realizar las distintas intervenciones, pues nuestro paciente no sufra el proceso doloroso, y pues por eso es muy importante la utilización de esta escala. Yo les voy a presentar la escala del dolor, Premature Infant Pain Profile, o también conocida por sus siglas PIPP. Esta es una escala de medida multidimensional la cual valora el dolor en el niño nacido a término o pretérmino. Esta escala es muy bien aceptada porque también mide la edad gestacional. Está compuesta por 7 parámetros que van a incluir indicadores tanto fisiológicos, de desarrollo como de conducta.
Cada indicador se valora de 0 a 3, un rango de 21 corresponde a una edad gestacional menor a 28 semanas y para más de 36 semanas el máximo es de 18 puntos. Para todas las edades gestacionales, un valor menor o igual a 6 va a indicar la existencia de un dolor nulo o la presencia de un mínimo dolor, y valores mayores o igual a 12 indican dolor moderado o intenso. Para finalizar, estas son nuestras citas bibliográficas.